Hola amigas y amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Vicky. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te avisen cuando subo un nuevo video. Bueno amigas, en esta ocasión vamos a hablar acerca de esta mamilaria de Sapiens, que es hermosa. Es muy diferente a las mamilarias que nosotros hemos conocido. A mí por eso me encantó y me gustó bastante. Me llamó mucho la atención por cómo es. Es una mamilaria con sus espinas largas, que es conocida como nido de pájaro. Se ve hermosa. Sus espinas, en cada mamila que ella tiene 3 pullas o espinas, como nosotros queramos llamarle. Tenemos, depende de a dónde seamos, tenemos las diferentes formas de hablar. Entonces sus pullas son suaves, son como amarillitas y unas son blancas. Es originaria de Guanajuato, de San Luis Potosí y de Querétaro. Es de zonas tropicales. Ella, si se expone mucho al sol, se le van a ver, se va a quemar, se va a estresar demasiado. Tiene sus puntas color moradito porque se estresó. Aún así estaba mucho más estresada. La tuve que pasar a un lugar donde tuviera mucha iluminación. No debe de tener sol directo, sino mucha iluminación para que ella esté hermosa. De hecho, cambió mucho su tonalidad de verde. Está brillosa, está hermosa. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de su floración. Su floración es en el nacimiento de cada mamila que ella tiene. Ahí es una florecita blanca que se la voy a poner ahí en la pantalla. No es muy grande, es muy pequeña, pero aquí la belleza del cactus es él en sí, no su floración. A mí realmente me encanta. Entonces, como yo les decía, los cuidados son tan fáciles. Nada más hay que mantenerla en un lugar muy iluminado. Sus riegos debemos de cuidar que ella esté húmeda, y ya cuando su sustrato esté seco, entonces echarle agua, porque sus mamilas son suaves. Llegan a ser un poquito más suaves cuando a ella les falta agua o lo pasamos de agua. Entonces es mejor que nosotros la dejemos con un poquito sin agua, para que así no se nos vaya a podrir. Hay que tenerle mucho cuidado a esta mamilaria de Sapiens, porque se nos vaya a podrir. Entonces vamos a hablar acerca de ahorita de su riego, que su riego tiene que ser un poquito como que especial, porque si nosotros la regamos de más o la dejamos que se seque mucho, tiende sus mamilas a moverse y a estar muy flácidas, muy blanditas. Entonces eso es un indicador que nos estamos pasando de agua o le falta agua. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues si nosotros vemos el sustrato muy mojado, quiere decir que nos estamos pasando de agua. Si ya pasaron varios días y no vemos que su sustrato se seque, y vemos que sus mamilas estén muy blanditas, demasiado. De por sí sus mamilas, por lo mismo de que son largas, tienden a moverse, pero se mueven más y se sienten más flácidas cuando pues tiene demasiada agua o cuando le falta. Cuando le falta, cuando la dejemos, no sé, 5 o 6 días sin agua, entonces ella va a empezarse a arrugar
y sus mamilas van a moverse mucho más. Entonces ese nada más sería su especial cuidado de ponerle mucha atención a esta mamila, sobre todo porque si nosotros la tenemos hay que cuidarla y conservarla porque casi no la hay. Es una especie que casi no la hay, es nativa de aquí de México, como yo ya les había mencionado, en los estados en los que se encuentra. No he tenido la fortuna de su reproducción, de que les nazcan hijos, pero sus hijitos, sus pequeños hijitos le nacen aquí y se forma una gran colonia. Ahorita yo tengo como unos 7 meses con él y estaba como a la mitad del tamaño que él tiene. Y no, por más que yo le busco si ya le viene algún bebecito y no le viene, sí, creo que sí, ya le viene uno, ya le vi acá que ya le viene uno. Entonces no creo que logren apreciarlo con la cámara, pero cuando él ya esté más grande ya se los voy a mostrar. Es muy hermoso. Si ustedes lo tienen, cuídenlo mucho. Ahorita no le había yo puesto sus piedritas y se las voy a poner mientras seguimos platicando. Quiero que luzcan más. De hecho, le estoy poniendo a todos mis cactus y a mis suculentas esta piedrita porque quiero que luzcan muy bonitas y le ayuda a que no conserve humedad o no le pegue la humedad a las pequeñas mamilas que ella tiene y lucen mejor. Aquí le voy a poner sus piedritas y ya se va a ver más diferente, va a lucir más. Poco a poco en mi jardín estoy haciendo estos pequeños arreglos de ponerle las piedritas para que ellos luzcan más. Y ahorita, como en este tiempo de aquí es donde yo vivo, que soy de México, ya va a empezar las aguas, van a empezar las lluvias y no quiero que sus pequeñas mamilas estén expuestas y estén tocando la humedad para que no se me vaya a podrir. Entonces estoy ahorita preocupándome en ponerle sus piedritas para que él se vea, esta pequeña mamilaria, no es él, sería ella, hermosa. Realmente sus cuidados, como ya les dije, son muy simples. Esta mamilaria de Cipiens. Espero les haya gustado mi video. Este video estuvo muy corto, pero realmente sus cuidados son fáciles. Entonces quise compartirles este video a ustedes y un poco de conocimientos que yo tengo al cuidarlos y a estarlos observando, porque fíjense que yo tengo todas las mañanas cuando yo me levanto, hago el recorrido a mi jardín, tengo ese gusto por ellas y ese amor por ellas, me levanto, las veo, las observo, veo cuál ya puede tener algún hongo o alguna plaga o sus hojitas, les cuido que no tengan sus hojitas ahí secas porque eso les provoca hongos, pero eso ya sería motivo de otro video. Nada más les estoy expresando que ustedes, si tienen su jardín, vean, disfrútenlo, gócenlo, que es hermoso ver cómo día con día van creciendo todas nuestras suculentas y todas nuestras plantas. Bueno, creo que ya me extendí, me dio gusto estar con ustedes. Síganme en mis redes sociales. Cuídense. Bye.